Queridos amigos, bienvenidos una vez más. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia en el programa Más que Leyes, Educando a la Conciencia. Amigos queridos, Navidad, 25 de diciembre 2019, estamos terminando el año y tenemos la fortuna, de verdad, queridos amigos, es un milagro que esté con nosotros nuevamente el doctor Alejandro Carlos Espinosa. El miércoles de Criminogénesis, de verdad es fabuloso que nos acompañe. Desde el 1 de mayo que no nos acompañaba y de verdad es un honor. No necesita la presentación, no necesitamos el currículum y demás. Sabemos quién es el doctor Alejandro Carlos Espinosa, CEO, dueño, director general de Criminogénesis, www.criminogénesis.com, la página, la revista dedicada exclusivamente a criminología y derecho penal. Bienvenido, muchas gracias, es un placer y un honor, doctor. Querida Delia Linares Alvarado, mi querida amiga de tantos años, mucho gusto de verdad estar nuevamente aquí en el programa que tan inteligente y atinadamente diriges. Y pues felicidades por esta fecha de Navidad, pero también felicidades por los éxitos alcanzados, que no son pocos. Un año cumplimos el mes pasado y no pudo acompañarnos precisamente porque sabemos que es un hombre muy ocupado, pero ahorita vamos a hablar, queridos amigos, de un tema, hablando de derecho militar mexicano, especialista en derecho militar también, quienes lo conocen, esa faceta que es muy, yo siempre le echo en cara y le digo la parte radical, hablando de derechos humanos, la contraparte pareciera, y él siempre me recrimina y me dice, no, van juntos, se van de la mano, y nos va a decir por qué. Pero antes de comenzar, doctor querido, vi que no trae su pin del clan Criminogénesis, y fiel, que todos los que vienen a Criminogénesis últimamente, les está mandando su pin, me va a permitir colocarlo. Sí, cómo no, encantado, dale. Ahora sí, ahí está. Los miércoles de Criminogénesis ya no son si no traemos pin de Criminogénesis. Ok. De verdad. Instauró Lo que no esa... sabes es que tienen un micrófono oculto. Ah, caray. Queridos amigos, doctores, amigos que han venido los miércoles y que todo el mundo últimamente ya está reclamando a quienes no les hemos dado, que ya vendrán y les tocará. Esa es primicia y lo acaba de decir, yo no. Micrófono oculto. Últimamente con las espionaje que se da en el mundo, querido mío, decirlo, aunque parezca de broma, sí causa un poco de escozo. No, bueno, no, es una broma. Es una broma. Navidad celebramos desde México, queridos amigos. Y digo desde México porque sabemos que en Latinoamérica y en diferentes partes del mundo nos siguen y hablando de criminogénesis siempre están presentes. Hablando de derecho comparado, que ahorita vamos a platicar un poquito. Mandamos un saludo a todos los amigos que nos miran en todos lados, en Estados Unidos, nuestros coterráneos, a nuestros familiares, aprovechando, es Navidad, pues a quienes no pudimos ver y que nos están mirando ahorita acá en redes sociales, de verdad un abrazo fraterno a todos, un beso, y pues vamos a ver, vamos a checar, vamos a aprender una vez más. Yo siempre les digo que es una cátedra gratuita, maestro querido, no solamente doctor, maestro en la Facultad de Derecho, maestro también aquí en INADEC, maestro en diferentes facultades. Aprender de usted y hablar sobre derecho militar mexicano va a ser un placer. Así que regresaré a mis 3 años y empezarán los por qué. Derecho militar mexicano, ¿qué importancia? ¿Cuál sería? Bueno, yo creo que la importancia del derecho militar mexicano es fundamental, ¿no? Creo que hablar de derecho militar mexicano es hablar de décadas de desarrollo del derecho. Es cierto, tenemos un derecho integral poco difundido, ¿no? Pero no por eso no carecemos de legislación, carecemos de normatividad, carecemos de doctrina, ¿no? Tenemos muchas cosas al respecto y creo que a partir de los pronunciamientos internacionales por parte de la Corte Interamericana, México ha respondido de una manera muy inteligente, muy oportuna, muy, digamos que puntual a las sentencias, ¿no? Y la evolución del derecho militar en México no se ha dejado esperar. Creo que la Universidad Nacional Autónoma de México, a partir de la Facultad de Derecho de la UNAM, está pensando ya en una nueva asignatura, que es la asignatura denominada Derecho de las Fuerzas Armadas, y esa asignatura pues comprenderá no solamente a las Fuerzas Armadas
del orden militar, sino también a las del orden civil, como podría ser el caso de la Guardia Nacional, por ejemplo. Y nos toca un tema bastante que todo mundo, cuando hablamos de derecho militar, a ver, ahorita tienen que hablar de la Guardia Nacional, pero tranquilos, que ahorita vamos para allá. Hablar de derecho militar, hablar de cuestiones jurídicas respecto al derecho. Yo le comentaba en algún momento que en el proyecto anterior que teníamos y que donde también hacíamos mancuerna con Criminogénesis, mencionamos por primera vez el caso Radilla Pacheco, Rosendo Radilla Pacheco, y lo mencionamos porque ese caso tocado en el Criminogénesis número 12. Okay. Y de repente yo le mencionaba, doctor querido, que después de que tocamos ese tema en ese proyecto, que fueron nuestros pininos en la televisión, en redes sociales, yo lo empecé a escuchar en diferentes medios cuando nunca se había hablado de ello. Y hasta la fecha, el caso Rosendo Radilla Pacheco, que marca un hito en la justicia de nuestro país, siguen mencionándolo y ahora les ha dado por investigar un poco más al respecto. No, bueno, yo diría que el caso Radilla Pacheco es paradigmático, ¿no? Es evidentemente un parteaguas en el derecho mexicano, no solamente en el aspecto militar, que por supuesto sí, pero en todo el derecho. Esa sentencia tiene muchas claves importantes para la comprensión del derecho en México. Por ejemplo, yo diría solo para apuntalar la importancia de lo que ahora dices y que coincido, ¿no? Coincido, o sea, fueron muchos los detonantes. Uno de esos detonantes fue quizá cómo lo trataste en aquella ocasión, cómo se expuso, etcétera. Pero el punto más importante es que fue la primera ocasión que un tribunal supranacional le ordenó al Estado mexicano modificar su normatividad secundaria. Esto es el Código de Justicia Militar y el Código Penal Federal, en tratándose de pues, la atracción, la competencia, la jurisdicción militar, digamos, dando la protección a las víctimas en los casos en que participaban militares, ¿no? Para que nunca más un tribunal militar conociera de un caso en donde estuviera involucrada una víctima civil y se genera una regla de carácter general y después, pues bueno, se establecieran reformas de gran calado normativo, ¿no? En el propio Código de Justicia Militar. Eso muy importante y por supuesto todo lo que a posteriori significó en los pronunciamientos de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde de manera muy puntual, ¿no? Establece los límites y los alcances de la jurisdicción militar, que creo en México, ¿no? Se va por una buena ruta. Viene a sentar precedente y a fijar jurisprudencia al respecto, pero también está la situación que a muchos incluso les queda o nos queda como fuerte, que la Interamericana ordene al Estado mexicano, o sea, y aún así han pasado tantos años y no terminamos de ver que ese caso queda. A ver, yo sí quisiera hacer una puntualización que me parece muy importante, ¿no? Creo, soy un convencido, ¿no?, de que la competencia de la Corte Interamericana deriva precisamente de la suscripción y de la ratificación por parte del Estado mexicano de la competencia contenciosa de la Corte. Entonces, pues por supuesto que está sujeto a su competencia y por supuesto que está sujeto a su jurisdicción. Y en ese sentido, lo que la Corte a través de sus sentencias instruya, ordene, el Estado lo tiene que cumplir. Porque él decidió en el uso, en el ejercicio de su soberanía, someterse a esa jurisdicción y a esa competencia. Por eso los abogados deben hacer caso a las cuestiones internacionales, a lo que se fije desde afuera. Digo, hablando de abogados, porque de repente por ahí tiene sus discrepancias, pero esa situación donde la Suprema Corte también tiene que acatar y viene a cambiar todo y decirlo, también queridos amigos, quienes no lo saben, que deben de ser muy pocos, el doctor Alejandro Carlos Espinosa fue juez ad hoc en la Corte Interamericana. Entonces, eso también, ¿en qué nos beneficia? O el tener el conocimiento, porque sabes cómo se manejan las telas allá, no nada más desde fuera, doctor. No, sí, bueno, lo que hay que decir muy claro, pues evidentemente la normativa que aplica la Corte es una normativa de carácter interamericano, internacional, pues, ¿no? Que en veces, como en el caso concreto ¿De Radilla Pacheco? Del Radilla Pacheco, o Inés Fernández, o Valentín Rosendo, o Campesinos Ecologistas, o cualquier otro caso que México, Atenco, etcétera, ¿no? Tendría que ver un poco
con esa normativa internacional que a veces choca con la normativa interna, ¿no? Esto es, por eso el surgimiento del concepto de estándar internacional. Y no solamente en México, también en otros países, no, por ¿verdad? supuesto, todos aquellos que forman parte, pues digamos que de la convención, ¿no? Que hayan suscrito, ratificado competencia contenciosa. Entonces, yo creo que el derecho militar sí ha sido un parteaguas muy interesante, porque esa fue la puerta a través de la cual entraron los asuntos. Radilla Pacheco, Inés Fernández, Valentina Rosendo, campesinos ecologistas, todos ellos vinculados con jurisdicción militar, en donde la jurisdicción militar pues, ha vivido importantes cambios, importantes transformaciones, porque yo sí lo voy a decir con todas sus letras. Por favor. Los derechos humanos han permeado favorablemente en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas mexicanas, sin duda alguna, ¿no? Han hecho importantes esfuerzos, no solamente de formación y de profesionalización, sino también deontológicos y de altos compromisos con la sociedad mexicana, creo yo. Y algo también que vamos a aprovechar, queridos amigos, Criminogénesis, www.criminogénesis.com, lanza el número 12, que lanzó, es exclusivamente y es especial hablando de tópicos marciales, perdón. Mexicanos, ¿no? Sí. Militares. Penales, tópicos marciales penales, es que tienen las letras muy pequeñitas, y lo pueden encontrar en cualquier lado. Cualquiera que quiera buscar el caso de Radilla Pacheco, si no lo conocen a fondo, viene precisamente aquí, y de eso lo mencionábamos. Este libro, esta revista, que más bien es un libro que encierra tantos capítulos por plumas excelsas, ¿cómo logra unificarlo? Y próximamente tendrá algo, digo, de que se escribió creo que todavía hay mucho que contar respecto a ese tema, doctor. Sí, no, sin duda alguna. De hecho, yo diría, pues este no es el primer número que sale sobre derecho militar. El derecho militar es un tema que a mí me apasiona desde hace 25 años, ¿no? Entonces es un tema ya largo, que es los mismos años que tengo de dar clase en la UNAM como profesor por posición de derecho militar. Diría una cuestión muy sencilla, ¿no? El número 1 de Criminogénesis tiene que ver con derecho militar y seguridad pública. Y es el primer número monográfico que saca Criminogénesis, un tema tan especializado como el derecho militar. Y bueno, debo decirlo, es un número de 526 cuartillas o páginas. Wow. ¿No? Sí, es un número muy importante, muy interesante, que han buscado, incluso en Argentina, lo han buscado en Colombia, lo han buscado en otros países. ¿Por qué? Por el tema del derecho comparado y del análisis y la calidad de los juristas que ahí escribieron. Y el tema de seguridad pública, que venía también como muy empatado, ¿no? Yo recuerdo muy bien quien en ese entonces era mi diseñador. Me decía, oiga, doctor, ¿por qué no, en vez de sacar un número que contenga los dos temas, derecho militar y seguridad pública, saca dos números? Y la verdad es que a veces también la inexperiencia. Ajá. Pero quizá a lo mejor hubiera valido la pena y hubiera sido otro número más. Pero no, es un número monográfico muy importante. Y el número 7 de la revista Criminogénesis también habla sobre, pero no sobre derecho, sino sobre justicia militar. Que es otro abordaje, Y que nos daría para hacer un programa exclusivamente de justicia militar. Y que lo vamos a comprometer ahorita en 25 para que el próximo año pudiéramos abordar ese tema, que será muy interesante hacer esta, dicen los abogados, concatenación de temas y saber qué nos espera y qué podemos ver. Hablando de justicia militar y de este tema, estos libros, antes de que se nos olvide, comunicándose con usted, ¿los pueden encontrar incluso desde el número 1, doctor? Sí, hay colecciones completas. Ajá. Que son fácilmente conseguibles con el propio Criminogénesis, ¿no? En la página, en el punto de contacto de la página, ajá, ahí pueden hacerse las peticiones si fuera el caso, ¿no? Porque hablando incluso de despachos jurídicos, son libros de consulta, queridos amigos. Créanme que quienes escriben aquí y los temas cómo los escriben les sirven mucho a pasantes, estudiantes y demás. Entonces, incluso un despacho pudiera comunicarse a Criminogénesis y comprar la colección completa. Sí, varios despachos tienen la colección completa, sí, claro. O sea, pero alguien que más que quisiera, sí, sería cuestión de ponerse de acuerdo cómo se les haría llegar y demás. Eso sería directamente con usted y en Criminogénesis. No, sí, directamente ahí en el punto de contacto sin ningún problema. De Criminogénesis. Queridos amigos, de verdad es bueno saberlo porque me preguntan y ahorita estamos ya en espera del número 17.
Así es. Sí, Si en no me acuerdo. efecto, ¿no? Bueno, el número 17 es un número también muy, muy importante porque habla de modelos de seguridad, ¿no? Hablando de lo que sucede en todo el mundo, no nada más en México. Hablando de seguridad me refiero, doctor. Sí, no, pues claro, porque además toca aspectos de seguridad nacional también, ¿no? Ujú. Que es mucho, muy importante, seguridad pública, que es un tema muy interesante. Trata el tema de víctimas, que Ajá. también me parece muy importante, ¿no? Wow. Porque finalmente, pues están ahí insertas, ¿no? Ajá. Y y bueno, creo que ese número va a valer mucho la pena y ojalá lo podamos presentar aquí en vivo con un Sería par de maravilloso. autores. Podemos hacer una Perfecto. pequeña Una pequeña mesa conversación. de diálogo y de debates. Digo, Sí, hablando, claro. vamos a tratar de interactuar. Ya tenemos por nuestros propósitos de año nuevo, queridos amigos, en esta interrelación más con el público y créanme, espérense la semana que entra que empecemos el año, tenemos muchas cosas nuevas que ofrecerles a ustedes. Hablando de justicia militar, código militar, me decía en algún momento, doctor Alejandro, código militar de procedimientos penales anotado. El doctor Alejandro Carlos Espinosa, que es quien escribe, y en algún momento me decía, si no mal recuerdo, que ahora con lo de Guardia Nacional y demás, de repente tendría que cambiar muchas cosas de lo que se escribió antes o qué pudiera pasar. No, yo creo que son dos segmentos Ajá. aparte, ¿no? O sea, el tema del derecho militar Ajá. y el tema, por ejemplo, pues de la seguridad pública Ajá, es un ok. tema diferente, ¿no? Yo de lo que quisiera abordar el día de hoy tendría que ver un poco con el modelo del sistema de justicia militar, con sus propios avances y progresos que muestra precisamente el código, ¿El ¿no? código? Que tienen que ver con los tribunales militares, ¿no? Digamos que quedan proscritos en este código los tribunales de conciencia. Ya no habrá más tribunales de conciencia en la justicia militar, desaparecen los consejos de guerra ordinarios, los consejos de guerra extraordinarios. Se genera además un progreso muy importante con el juez de control y la presunción de inocencia en la justicia militar. Yo creo que son cosas muy importantes que vienen a generar expectativas para los propios militares. No olvidemos que el militar, antes de ser un militar, es una persona que siente, que ama, que desea, que tiene pues, derecho a todo igual que las personas. A veces nos hemos acostumbrado a que como sacrifican siempre, pues no Incluso tienen la vida derechos. personal, sí, Por ejemplo, el día de hoy es un buen ejemplo, ¿no? así es. La gran mayoría está desplegada, ¿no? Y está haciendo labores en favor de las personas, ¿no? Buscando el De bien la sociedad. común, Sí, pues por supuesto. olvidando el personal y Es la algo familia. una parte muy importante en donde debemos también aquilatar pues digamos, el compromiso institucional que tienen los miembros de las Fuerzas Armadas en México. ¿A quién iría dirigido este libro o quién lo pudiera leer o qué nos beneficiaría a un ciudadano común? Por favor. Bueno, yo diría que es un libro, un tema muy especializado, Ajá. ¿no? Por supuesto a los juristas, ¿no? Los juristas yo diría que es una lectura obligada, conocerlo, por lo menos saber del diseño, cómo opera, cómo funciona, por supuesto ya de una manera más segmentada, ¿no? Pues para los juristas militares y para los militares in genere, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque ahí voy a encontrar instituciones tan importantes como la Fiscalía, el Ministerio Público, como los tribunales, como la Defensoría de Oficio, ¿no? Como los procedimientos, no sé, como toda esta parte que tiene que ver con mi vida diaria. Al igual que las personas que están sujetas al foro común o al foro federal, los militares que están sujetas al foro de guerra, eh, tienen la posibilidad culposa o dolosa, circunstancial o accidental, o como usted quiera, verlo, de verse involucrados en un procedimiento penal, ¿no? Entonces, en esta parte, pues es muy importante saber, conocer que existe una normatividad que además, en ese caso concreto de ese código, está con un índice analítico, ¿no? Que nos va a permitir identificar, pues bueno, los procedimientos. Creo que el derecho militar poco a poco ha venido permeando de una manera importante en las universidades, ¿no? La Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Derecho de la UNAM, pues digamos que pionera en el tema, ¿no? Recordemos que los principales profesores de Derecho Militar, creadores de la doctrina en México, pues fueron profesores de la Facultad de Derecho de la UNAM, ¿no? Yo pensaría en el creador del Código de Justicia Militar, don Octavio Bejar Vázquez,
y que crea también un documento extraordinario que es el de Autonomía del Derecho Militar, y que fue profesor de la UNAM, ¿no? De la Facultad de Derecho de la UNAM. Orgullosamente. Pero también fue Claro. secretario de Educación Pública y también fue, etcétera, ¿no? O sea, un tipo muy construido. Y después, pues bueno, Ricardo Calderón Serrano, exiliado español, pues que viene y genera una trilogía de publicaciones muy importantes sobre derecho militar, el ejército y sus tribunales, sobre el tema de derecho penal militar y derecho procesal militar, derecho a la guerra, ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí, el derecho militar en México tiene una base sólida, ¿no? Luego de que además tiene la posibilidad de estarse retroalimentando y tocando todo el tiempo con el derecho comparado y sus fuentes. O sea, ¿cuáles son las fuentes del derecho militar en México? Tendríamos que pensar en el derecho militar español y el derecho militar francés. Recientemente estuvo un foro en Grecia y después hubo otro en Guatemala, ¿no? En donde juristas de diferentes latitudes expresaron los modelos de justicia militar y se planteaban estas cuestiones que no son ajenas a otros estados. O sea, digamos, la problemática del derecho militar o esa separación que tiene el derecho militar en cuanto al ejercicio de su justicia, estos a sus tribunales, es por la propia naturaleza de los delitos y la propia naturaleza de las funciones militares. Estos conceptos tan extraordinarios, tan fascinantes, como puede ser la disciplina, el servicio, la obediencia, ¿no? Pues tienen toda una doctrina, ¿no? Toda una lógica que es precisamente para apuntalar el debido funcionamiento de la sociedad. O sea, la sociedad no podría haber garantizado su funcionamiento, su desarrollo, su paz, ¿no? Su seguridad interior, ¿no? Si no fuera por ese trabajo que a veces no vemos, pero que ahí está, de las instituciones militares sustentadas en disciplina, en servicio, en obediencia, en compromiso, en profesionalismo. Perfecto. Queridos amigos, nos deja también nombres muy importantes, bibliografía, a dónde echar mano, dónde investigar un poco más, porque siempre abrevar de los que saben, abrevar de los que tienen el conocimiento, nunca está de más, entonces buscarlo. Este código también lo encontramos en Criminogénesis, lo pueden solicitar y directamente o en algunas librerías. En todas las librerías. También. Ese libro está localizable en la gran mayoría de las librerías. En este caso, si no mal recuerdo, es de Flores Editor. Sí, así es. Bueno, Flores Editor tiene una gran presencia en ferias de libros y en todas las librerías de prestigio de este país, ¿no? Entonces así se llama su editorial, Flores Editor Distribuidor, ¿no? Ajá. Porque es un gran distribuidor además, ¿no? Así es. Entonces, pues nada, la herramienta ahí está y creo que sería importante, por ejemplo, para todos aquellos que estudien el derecho militar, no solo por el tema de la universidad, que es muy importante, de hecho, ha tomado mucha fuerza, sino también por el tema de las instituciones, ¿no? Y los abogados en general, porque ahora con la participación de militares en muchas actividades diversas a las estrictamente que en su origen la Constitución marcaba, ¿no? Pues vamos a encontrar la necesidad de remitirnos a este tipo de documentos, hacer análisis los juristas, ¿no? Así es. Entonces, queridos amigos, recomendadísimo. Nos hablaba un poquito de Grecia, el foro de Grecia. Y los que tenemos la fortuna, amigos queridos, de seguirlo en sus redes sociales, nos comparte un poquito, pero a veces todo queda en privado. Y yo les decía que próximamente va a abrir una fanpage para poder tener acceso a todo este material tan importante, tan interesante que nos comparte día a día y mucho más que podemos encontrar en Criminogénesis. Hablando ahora de redes sociales, esperemos que pronto esté esa fanpage en Facebook y podemos accesar a ella y podemos conocer, interactuar mucho más, no solamente un segmento de amigos que se llega a 5,000 y ya no se puede aceptar a más y a veces los que quedan fuera se sienten relegados. Entonces, partiendo de esa premisa, cuéntenos un poquito, doctor, un foro como el de Grecia, que en el viejo mundo, allá en el Partenón, hablando sobre justicia, aparte de qué se siente, que por ahí nos quedó a deber, yo le había dicho que por favor nos grabara un poquito y al final nos quedó a deber un poco de esa situación, pero ahorita nos puede contar de qué se trató. ¿Cuál es la importancia? Porque es a nivel mundial algo como eso, hablar de la seguridad. No, pues más que la seguridad de los modelos de justicia militar, en aquella ocasión en Atenas, bueno, pues evidentemente
se presentaron trabajos muy, muy importantes, los progresos de los estados en materia de justicia militar y evidentemente también la identificación de algunas cosas que son de llamar la atención. No es lo mismo la justicia militar en Europa que en América, ¿me explico? Y que en Norteamérica. Y que en Sí, Norteamérica, pues bueno. digámoslo, porque Ajá. América lo podemos mencionar nosotros mexicanos como continente, pero la mayoría piensa que América nada más es allá arriba, y no, Norteamérica es otra cuestión. Entonces, esa diferencia de pensamiento, o incluso pudiéramos llamarlo corrientes de pensamiento en foros como este, ¿qué le dejaron, doctor, que nos pueda compartir? Pues bueno, visiones distintas, ¿no? En algunas entidades, en algunos estados europeos, ¿no? Los tribunales militares están desapareciendo, por ejemplo, ¿no? Eh, en algunos. Eso que como indicativo mundial, ¿qué nos diría? No, pues simple y sencillamente que las prácticas del derecho están evolucionando. Ajá. Ajá, y que en algunos casos la justicia común, cuando es muy eficiente, pues absorbe a la militar, ¿no? El caso, por ejemplo, de Francia, Ajá. en donde los tribunales militares Ajá. existen solamente en tiempo de la guerra. O sea, si en tiempo de paz todos los militares van a la justicia común, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces, creo que cuestión opuesta es en América Latina, en donde tenemos prácticamente los mismos problemas. Y el problema tiene que ver, problema y no, según la visión del jurista, porque los juristas tuvieron puntos encontrados en ese respecto de dónde debe estar la justicia militar. Hay quien defiende la idea de que los tribunales militares deben seguir perteneciendo al Poder Ejecutivo y formar parte precisamente, como lo es el caso de México, Ajá. de esa función que es natural, la naturaleza jurídica es formalmente administrativo, materialmente jurisdiccional, esto es, que emitan sentencias tribunales que no dependen del Poder Judicial de la Federación. Ajá. En algunos o algunos otros consideran que sí, como es el caso de lo que yo considero, o sea, yo no puedo hablar por México, ¿no? Pero sí puedo hablar por mí y por mi calidad de investigador y de profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, y creo, ¿no?, que la tendencia será en un futuro, a lo mejor no próximo, pero en un futuro, que los tribunales militares formen parte del Poder Judicial de la Federación, para alcanzar los equilibrios que la propia Corte Interamericana establece en razón del juez natural. Lo que la Corte en su jurisprudencia ha dicho es que para que un juez pueda garantizar el acceso a la justicia, debe tener 5 atributos. Debe ser independiente, debe ser imparcial, autónomo, profesional e inamovible con motivo de sus determinaciones. Entonces, lo que se cuestiona en estos temas, en estos contextos, es que si el que lo nombra lo puede remover, no hay independencia, no hay autonomía. Y bueno, afortunadamente nosotros ya dimos un primer paso importante en México, en donde todos los jueces militares de los diferentes niveles son profesionales. Y son profesionales, ¿por qué? Porque el código militar, precisamente este que tú comentabas, de Ajá. procedimientos penales, está alineado con el texto de la Constitución, está alineado con el Pacto de San José, está alineado con, pues evidentemente, la normativa internacional que establece principios básicos para el juzgamiento, la presunción de inocencia, ¿no? Los debidos procesos y todas estas partes que son muy importantes que el derecho militar está buscando garantizar. Entonces, creo que los progresos son importantes, faltan otros, pero evidentemente se han alcanzado cosas significativas. Creo que la deuda que tiene el derecho militar hoy es con el derecho sustantivo. Con el derecho sustantivo, que tendría que ser como con los delitos, ¿no? Ujú. Con la parte general del derecho penal, y en donde pues prácticamente el Código de Justicia Militar desde 1934 no ha tenido reformas, quizá alguna que otra adición, pero no reformas, ¿no? Entonces, creo, Contrario a nuestra constitución.
Bueno, pues voy a decir Perdón. algo que me parece interesante en el contexto de lo que mencionas. De los muy pocos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que no han recibido ninguna reforma, enmienda, adición, que ha permanecido ¿Casi igual, intactos? no, intacto, Intactos. desde 1917 es el 13 constitucional, ¿no? Lo que nos habla precisamente de que el constituyente del 17 tenía una idea muy clara de la igualdad. Una visión Una visión. real. De hecho, el problema por el que sentencian a México en estos casos que hablábamos, estos 4 casos que hablábamos, tuvo que ver con los excesos que en su momento tuvo el Código de Justicia Militar cuando Abelardo L. Rodríguez, en uso de facultades extraordinarias, cuando era presidente constitucional de México, determinó, pues bueno, expedir el Código de Justicia Militar, que establecía precisamente reglas muy amplias, ¿no?, de atracción para aquellos casos en donde estuviesen involucrados los militares y que fueran conocidos y juzgados por instancias militares, investigados primeramente por el Ministerio Público y juzgados posteriormente por los jueces militares. Una visión muy amplia. Y entonces, contrario a lo que sesgadamente algunos medios nos pudieran decir que México pretende militarizarse en esta 4T y demás, ¿nos ofrece una visión diferente usted al decirnos que la justicia, incluso en algunos países, puede absorber a la militar? Yo no hablaría de eso. ¿Eso sería radicalización? No. Yo creo que son modelos de seguridad, ¿no? Diferentes. Quizá lo que puede estar ocurriendo sea como a la inversa, exactamente. Ajá. ¿No? Digamos que los que se están adoctrinando en temas de policía, pues sean los militares que están participando, ¿no? ¿Por qué? No, al contrario. Sí, claro. Por eso le decía sesgadamente. A ver, yo partiría de un punto muy simple. La función constitucional, el artículo 21 constitucional establece responsabilidades para la investigación y la persecución de los delitos. En este caso, esta facultad en el ámbito federal está encomendada a la Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional, que como todos lo sabemos, tiene conformación por parte de, pues, militares, ¿no? Militares navales, ¿no? Y Policía Federal, la extinta Policía Federal, ¿no? Estamos en un contexto donde nace una nueva institución. ¿Sí me explico? Claro. Que además, pues bueno, hasta donde entiendo, ¿no? La idea es que se va a renovar y se va a estar retroalimentando y va a estar creciendo, ¿no? Buscando una evolución. Con procesos de reclutamiento. Ajá, y buscando la evolución. En este caso sería, muchas veces, por eso le decía hace un momento, algunos medios sesgadamente lo llaman militarizar, pero hasta dónde, como usted nos dice, sería contrario, cambiar un poco el chip tan cuadrado que muchas veces percibimos los civiles de los militares para llevarlo a la sociedad y hacer una Guardia Nacional que nos beneficie a todos. No, pues bueno, yo creo que esa sería la apuesta, ¿no? Estaríamos como equivocados si pensáramos o apostáramos a que fracasara el modelo. O sea, creo que como mexicanos estamos comprometidos y estamos evidentemente a favor de las instituciones. México lo único que tiene son sus instituciones. Si nosotros no vamos a dar un voto de reconocimiento y de apoyo a las instituciones, pues entonces, ¿de dónde vamos a partir? ¿O en qué mundo ideal queremos vivir, no? Yo creo que sí hay muchas cosas que hay que aprovechar de los progresos que se han logrado en el desarrollo policial, ¿no? Y tendrá que hacerse como una alquimia, si me lo permites, ¿no? Entre los talentos, las capacidades, incluso la suma de doctrina y de filosofía. Y de voluntades. Y de voluntad, ¿no? Y de voluntades, sobre todo. Suma porque de puede haber, ¿no? exacto, porque puede haber ahí el dogma, puede haber pero si no se tiene la voluntad, pues ahí se queda, nada más. Entonces, creo que por ahí va la necesitamos buenos orquestadores, ¿no? Sí. Porque siempre, como todo, como en la justicia militar y como los militares, siempre va a haber un líder. Y el líder debe de saber cómo manejar quién lo va a seguir, no nada más por órdenes, sino saber permear esas ideas que vayan hacia un bien común.
que esos son tal vez para algunos quimeras, queridos amigos, pero sobre todo, desarrollo, nos decía, desarrollo, hablando de justicia militar, desarrollo o enseñanza. Yo creo que México tiene una gran oportunidad para desarrollar una justicia militar, pues con grandes capacidades, ¿no? Es, la idea es que el primer problema del desarrollo es la formación. O sea, eh, las Fuerzas Armadas mexicanas, hablando de la Secretaría de Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, que las componen, ¿no? Se han ocupado de hacer muchos expertos. Digamos que todos reconocemos a los médicos militares porque son Por supuesto. excelentes. Todos reconocemos a los aviadores militares porque son excelentes. Los ingenieros militares. Los ingenieros militares y, en fin, los zapadores. Y podríamos hablar sí, claro, de muchas especialidades, ¿no? Los administradores son grandes administradores también, los militares, ¿no? Pero no tenemos abogados que construya o que genere las Fuerzas Armadas. Tuve la oportunidad recientemente de estar en el Colegio de Defensa dando una charla. El general Martínez Aduna tuvo a bien invitarme a participar y hablar sobre algunas cuestiones y reflexionábamos sobre eso. Yo hacía el planteamiento. Qué importante sería que se tuvieran dentro de la UDEFA, porque existe una universidad, ajá, Universidad del Ejército de la Fuerza Aérea, se generara la carrera de licenciado en Derecho con especialidad en Justicia Militar. Porque hay algo que se ha confundido por muchos años, y es que la gente identifica al derecho militar con el derecho penal militar, y habría que precisar. ¿cuál es la diferencia? No, Cuéntenos. el derecho militar es mucho más que el derecho penal militar. O sea, tendríamos que hablar del derecho de la seguridad social, tendríamos que hablar del derecho administrativo militar, del derecho disciplinario militar, del derecho constitucional militar, evidentemente de los alcances y participación del derecho militar en el derecho de la guerra, ¿no? Que es la evolución del derecho humanitario, ¿no? Yo creo que todas esas cuestiones podrían enseñarse muy claramente a través de la universidad y sacar estos expertos, porque ahora no los tenemos. Bueno, sí hay mucha gente experta, por supuesto, pero se hacen de una manera distinta a cómo pudieran formarse los cuadros desde las propias instituciones militares. Por ejemplo, eso yo pensaría en el desarrollo, en esa parte del Ajá. desarrollo, yo sí pensaría, ¿no? Pensaría también en la especialización, por ejemplo, de los jueces o de los defensores de oficio o de los fiscales, ¿no? Lo que ha pasado también es que la justicia militar es chiquita. O sea, si tú vas a los tribunales militares y ves cuántos jueces son, y ves cuántos fiscales son, y te das cuenta de cuántos magistrados son, etcétera, te vas a encontrar que es una población pequeña en relación con otras latitudes. Entonces yo creo que esa parte es una parte importante del desarrollo, En la ¿no? evolución que necesitamos. Hablando de derecho comparado militar, ¿de dónde podría hablar México de otras partes del mundo en este En punto en este rubro específico? Ajá. yo veo, por ejemplo, bueno, sobre todo yo creo que tendría que voltear a platicar o a mirar o a comparar, ¿no? O a analizar con quienes tienen una misma cultura de esta visión, y serían obviamente los países Por latinoamericanos, ¿no? supuesto. La idiosincrasia tiene mucho que ver. Sí, habría que ver mucho para Chile, para Perú, para Uruguay, para Argentina, quizá para Brasil, ¿no? Muy particularmente Brasil tiene un gran desarrollo. Aún cuanto el idioma nos aleja un poquito, en No, bueno, pero ciertas, yo en pensaría, esencia somos parecidos. de hecho, quien lidera la Asociación Internacional de Justicias Militares es Brasil. Y le ha tocado muchas veces también estar exponiendo allá, por eso iba para allá, queridos amigos, porque también nos manejaba hace un momentito el tema que ha sido más reciente del foro en Guatemala. Entonces, ahí donde se juntan más los países latinoamericanos, ¿cómo se vislumbra? ¿Cómo lo percibe usted? Bueno, el foro es diferente a la, a Sí, la, por a la supuesto. asociación. Sí. Ajá. Y en este caso, yo lo que veo, por ejemplo, acá es una perfilación como muy, muy clara hacia temas específicos, ¿no? Como el derecho penal militar, o como, por ejemplo, en este caso,
que se habló en el foro de los modelos, pero también se habló de los retos, ¿no? Del estado en que se encuentran, de cuáles son evidentemente las problemáticas, porque nosotros tenemos nuestra muy particular problemática en México. Ajá. Y bueno, pues, para decirlo claro, ¿no? El tema de delincuencia organizada, que es Uf, un que tema es. muy tremendo, que no sería el momento quizá de abordar, pero otros países tienen también grandes problemas, ¿no? Grandes problemas con lo que ocurre con las Fuerzas Armadas. Así es. Hablando de otros países y los grandes problemas, también hablemos un poquito sobre la Asociación Nacional o Internacional de Justicias Militares, doctor. Ahí en esa parte, ¿qué podemos hablar? ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué nos puede beneficiar a México? No, pues mucho. Yo creo que muchísimo, porque precisamente, por ejemplo, ellos tienen una revista especializada, ¿no? Ok. De derecho militar, muy importante, que solamente quizá pueda ser superada por la revista española de derecho militar, que tiene 70 años ininterrumpidos ¿De de publicación? publicarse periódicamente de manera semestral, ¿no? Y donde hay una gran doctrina, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay una beta muy importante, y una de las riquezas más importantes que encuentro en la asociación es su composición. La Asociación Internacional de Justicias Militares, como el foro, porque bueno, decía, son Sí, sí. dos diferentes organizaciones Completamente diferente, claro. Ajá. internacionales, ¿no? O como la Asociación de Magistrados Militares, se conforman, los tres tienen la misma lógica de conformación. Es militares en el activo. La Asociación de Magistrados También militares, también, los Militares. tres. Militares en el activo. Militares retirados y académicos expertos en justicia militar. Que obviamente son tres visiones completamente diferentes Pero se complementan. exacto, de una sola cuestión. ¿Cómo se complementan, doctor? ¿Qué podemos encontrar? Los estudiosos o los deseosos de conocer el derecho militar y demás, ¿qué pudieran encontrar ahí y qué pudiéramos Bueno, mi abrevar ahí? experiencia, Claro. El militar, entiendo yo, sobre todo el militar en activo, es un poco más reservado, más prudente, más cuidadoso, incluso normativamente, Por ¿no? supuesto. Respecto de cómo se va a pronunciar o qué va a decir en relación con un tema, ¿no? Particularmente si está en ley, o sea, difícilmente va a poder cuestionar la ley. ¿Me O explico? simplemente, a veces no quieren ni tocarlo. Sí, no. Muchas veces, mejor Sí, me reservo, ¿no? No, porque necesita pues, salvar los conductos, Por necesita supuesto. evidentemente tener las autorizaciones, etcétera, y eso pues no siempre existe, ¿no? Los militares retirados son un poquito más libres, pero siguen estando constreñidos a la Sí, norma, ¿eh? la Sí. formación. A ver, mi visión, ese es un concepto que yo lancé hace mucho tiempo, y que sigo sosteniendo. El militar es militar desde que nace Hasta que se muere, siempre y cuando no sea separado por una causa ilícita. Claro, ya entras al tema de la condición jurídica, de que si es civil, que si es militar, es otro tema ya mucho más discutible y técnico, ¿me explico? Pero en cuanto a los derechos y en cuanto a las obligaciones establecidas en la Constitución, establecidas en la ley, ¿no? Son clarísimas, ¿me explico? Entonces, esa parte, el derecho militar la ha dejado sobradamente aclarada, ¿no? Entonces, creo que sí hay un poquito más de posibilidad para el retirado. Y el académico siempre ha sido más libre, siempre ha tenido la oportunidad de expresarse más, de ser crítico, entendiendo por crítica la construcción objetiva de la realidad, ¿no? Crítica constructiva, casi Sí, sí, siempre, sí, por supuesto. ser reflexivo, ¿no? Se dice, se desdice. Yo conozco muchos académicos que dicen, yo ya no suscribo esto que escribí hace 10 años. Ajá. Esto Porque se vale cambiar de opinión. No, Y es de sabios. Porque se va evolucionando. Por supuesto. Porque los conceptos van cambiando, van mutando, ¿no? El derecho es dinámico. Y en esa lógica, pues bueno, el derecho militar tampoco va a escapar, ¿no? Va a escapar de esta parte. Porque yo estoy seguro que si hace 20 años se hubiese hecho el planteamiento, como en su oportunidad, yo lo hice, ¿no? ¿Hace cuántos años, doctor? Bueno, pues, ¿Recuerda más o menos? Sí, lo recuerdo, en 89, ¿no? Sí. Ok, sí. Ajá, pues 30 años, prácticamente, ¿no? De que los tribunales militares debieran pasar al Poder Judicial de la Federación, yo recuerdo mi propio director de tesis. ¿Qué le dijo?
pues que no. Una ¿no? quimera. ¿Qué estás pensando, Alejandro Carlos? Desde la castrencia jurisdictio, Ajá. esto ha funcionado así, pero no porque las cosas siempre sean de una manera o siempre se hayan hecho de una forma, tienen que permanecer igual. El derecho evoluciona. Cambió la lógica. Se generó esta jurisprudencia que además ya tiene muchas décadas del juez natural y está totalmente fortalecida y hoy no acepta pues esta idea. Sin embargo, un número muy importante de países en Latinoamérica sigue con el modelo de los tribunales en el Ejecutivo. Pero la tendencia, como el caso de Brasil y algunos otros, ¿no? Es que migren al Poder Judicial de la Federación. Como también por muchos años la presunción de culpabilidad fue digamos que el punto de equilibrio de esa justicia. Y hoy, nos guste o no, la presunción de inocencia es universal, como lo establecen los principios del propio texto constitucional, y evidentemente también son aplicables a los militares. Y entonces, ahí como profesional, yo le pregunto a Alejandro Carlos, al doctor Alejandro Carlos, ¿qué pasa cuando después de 30 años se viene a vislumbrar todo esto que usted visualizó hace 30 años? No, bueno, pues quizá es como muy interesante tú darte cuenta que esas inquietudes... Y que no estaba tan errado. Sí, por supuesto. sí que tenías alguna claridad. De hecho, en 2004, ya un poco ya más maduro, ya se publicó precisamente en la revista española de Derecho Militar el replanteamiento del sistema de justicia militar mexicano, un artículo muy interesante, que después también se publicó en la revista de la Facultad de Derecho de México. Y bueno, entonces los documentos sólidos y solventes ahí están, ¿me explico? Por En donde se supuesto. establecieron estas propuestas que no tienen otra cosa más que la visión propia del derecho interamericano. O sea, el derecho interamericano ya venía marcando un derrotero. Claro, lo que ocurrieron fueron resistencias. Se pensaba por mucho tiempo que los consejos de guerra ordinarios y extraordinarios jamás iban a desaparecer. Hoy todavía los tenemos. Así es. Pero los tenemos por una regla procesal. Todos aquellos delitos que se cometieron antes del 18 de junio de 2016 tendrán que ser juzgados con el modelo procesal anterior que implica los consejos. O sea, mientras haya asuntos vivos de esos, los consejos van a seguir. Pero de 2016, del 18 de junio de 2016 en adelante, todos los delitos que ocurran en la justicia militar tendrán que ser juzgados bajo las lógicas del debido proceso conforme al texto constitucional y evidentemente conforme a las reglas que establece la propia normatividad militar que ya está alineada al texto constitucional, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viviendo? Pues estamos viviendo estos cambios, estos progresos, estas evoluciones, ¿no? Y esta profesionalización por parte de los abogados militares. Yo puedo decir, y me da mucho gusto decirlo, ¿no?, que hoy no tenemos un solo juzgador militar que no sea un profesional. ¿Cómo han vivido esta transición? Porque yo supongo que no fue tan fácil, o cómo la asumieron en su momento. No, de hecho, yo incluso diría todavía hay reminiscencias, resistencias, como por ejemplo en el actual código, todavía el presidente del Supremo Tribunal Militar es un militar que no es abogado, no jurista. Todavía mantiene un no jurista como presidente del Supremo, ¿no? Entonces, es esta parte de... ¿Qué representa para un abogado militar una situación como esta? Yo creo que el punto es lo neurálgico, ¿no? ¿Y qué es lo que realmente importa en la justicia militar? Importa el orden colectivo, más que el orden individual. ¿Sí me explicó? Si está en peligro, está en riesgo, ¿no?, digamos que un bien jurídico social, pues se va a ponderar ese bien jurídico social, ese interés social respecto del particular. Y esto tiene una lógica de Estado incluso. Así es. Hablando del derecho militar comparado, doctor, para todos nuestros amigos que les decía hace un momento, nos miran más allá de nuestras fronteras y que sabemos que temas como esos son apasionantes para ellos conocer y saber, y que pueden preguntar incluso directamente al doctor en sus redes sociales y demás, o aquí directamente con nosotros y le haremos llegar sus cuestionamientos. ¿Qué representaría, qué les dejaría o qué vislumbraría usted? Bueno, yo lo que veo,
y me da mucho gusto decir, es el fortalecimiento de la universalidad de los derechos. Esa parte me parece como algo muy importante. La humanización de la justicia, esa parte también la veo como muy importante. Y bueno, frente a grandes retos, ¿no? ¿Qué nos ha dejado hoy como reflexión, ¿no? Las reformas del 2008 que entraron en vigor en 2016? Okay. Que los juicios orales, por ejemplo, solamente tenían una perspectiva quizá mucho más mercadotécnica en el punto de vista de hablar de juicio oral, pero que el juicio oral no es la finalidad del modelo, ¿no? Que la finalidad es el medio alterno de solución de controversias a través de, no sé, tú aquí has tenido cualquier cantidad de expertos que te han explicado las salidas alternas y los juicios abreviados y cualquier cuestión. De ¿Algo cosas. como eso se pudiera llevar al terreno militar? Aquí está en la justicia militar. Claro, yo lo dije en alguna ocasión en el Senado de la República, en algunos debates pues, de la Comisión de Puntos Constitucionales, que quizá, porque bueno, quiero decir que cuando se llegó a este código, Ajá. o a las reformas, no fue la primera ocasión, o sea, hubo muchos intentos, hubo decenas de intentos previos a que hubiera este consenso, ¿no? De la transformación al modelo. ¿El Este, parto fue largo? Muy, muy sí, largo. sí fue complicado, ¿no? Sí fue, por supuesto, muy, muy complicado, pues por tradición jurídica, por resistencias, por visiones doctrinarias eh, antiguas y muchas cuestiones, ¿no? Confrontación de tesis e ideas, o sea, muchas cosas que no fácilmente se resuelven, ¿no? Intereses también, Así es, políticos, ¿no? sobre todo. En Ajá, México ponderan mucho. controles, Sí. etcétera, ¿no? Pero al final del camino yo decía en ese foro, ¿no? Pareciera que a los legisladores se les olvidó en esa reforma constitucional que existía un derecho penal militar. Tan es O no lo así, conocían, doctor. Digo, perdón. sí, quizá, Pero ¿por qué? pudiera Porque no pasar. hay una sola mención. ¿No lo toman en consideración? Entonces, quizás se pudo haber excluido alguna parte de los medios alternos de solución de controversias. ¿Por qué? Porque es muy complicado meterte con temas como disciplina, como respeto, como obediencia, ¿no? Desde el concepto que lo manejan los militares. Sí, no, Sí, desde un claro, concepto de negociación. así Porque es. al final del camino, un medio alterno de solución de controversias es una capacidad de negociación, ¿no? Donde nadie pierda. Pero hay cosas que no se pueden negociar, como por ejemplo la disciplina, no la vas a negociar. ¿Me explicó? Claro. O la subordinación o la insubordinación, como lo quieras ver, no lo vas a negociar. Entonces, esas partes, pues bueno, quizá, y ahora están las posibilidades y están en la ley, ¿no? Entonces, pues serán precisamente los toritos que tendrán que resolver quienes tengan esas responsabilidades Y dentro del temas modelo. muy, muy interesantes que van a salir de ahí. Pero pues bueno, así lo vería yo. Y pues, doctor, de verdad, ya prácticamente para cerrar, de verdad una charla fenomenal y nos deja muchas cosas de tarea, pero antes de hablar de tarea, que siempre con estas cátedras gratuitas les pido yo que les dejen de tarea algo al público. Más que hablar de tarea, yo le preguntaría a usted respecto al derecho militar mexicano, ¿cuáles serían las perspectivas que usted mira con esta cuarta transformación en el 2020, en el año que nos viene? Bueno, yo no veo al derecho militar como desde el punto de vista legislativo en la agenda, ¿eh? O sea, Señores legisladores, de verdad, a ver si no sabían que existe el derecho militar mexicano, a ver si lo van retomando, a ver si yo creo como que de deseo de año nuevo. sí, yo creo que sí hay algunas cuestiones que habría que revisar en materia de seguridad social, es importante, ¿no? Algunas reformas, sobre todo en tratándose de desaparición forzada de personas, ¿Que ahorita? donde, sí, por ejemplo, las viudas, ¿no? O sea, vamos a hablar de casos tristes y lamentables, donde no pueden acreditar, pues ese estado de viudez porque no está muerto, está desaparecido, pero si ¿Y sabemos que el mientras? desaparecido está muerto, ¿no? ¿Y mientras quién le da de comer a los hijos, a la viuda y a los demás? Son Exactamente. Por situaciones, ejemplo, cuestiones de ese tipo claro. técnicas que podrían resolverse desde el punto de vista legislativo. Me parece que hay que trabajar mucho más en la actualización de la ley de ascensos, recompensas. Ok. O sea, como un tema de actualización, como echarse un clavado y Ajá. mirar y poner sobre todo conforme a estándares internacionales las normas militares. Y muy particularmente el reto, que no lo veo en la agenda, no lo creo, ¿no? Porque no ha salido el federal.
no veo que salga el militar, Ajá. es el Código de Justicia Militar, esos son los delitos militares. Los delitos militares no se han tocado, no se han analizado, no se han revisado, incluso desde el punto de vista de su técnica legislativa. Eso no es problema de los militares, ese es problema de los legisladores. Entonces, señores legisladores, lo que les vamos a pedir, yo como ciudadana, aquí levanto mi manita, por favor, digo, si invierten en asesores miles de millones, pues inviertan en asesores que le beneficien al país. Y hablando de este tema, que como nos dice bien el doctor, no está tocado, no está por demás, vamos a seguir creando agendas. Por acá, doctor querido, de verdad, maravilloso los temas que nos deja. Y hablar de justicia militar nos queda pendiente entonces para que próximamente, ya el año que viene, que queda unos cuantos días, por favor nos traiga ese tema, lo desarrolle y nos comparta y conozcamos de su mano. Sí, claro, cómo no, me va a dar mucho gusto. Y bueno, y seguramente también podemos hacer aquí una dupla de análisis y podremos invitar un par de militares retirados, Eso sería maravilloso. juristas, ¿no? Estaría yo pensando quizá en el almirante Renato de Jesús Bermúdez Ah, Flores. qué maravilloso su programa, que con con el conocimiento, la experiencia y que nos Ajá. comparta esta otra visión. Sí, no, bueno, porque por ejemplo, y lo voy a decir, se lo digo a él, o sea, no es un tema que yo lo diga tras su espalda, ¿no? Claro. El almirante es vieja escuela, por ejemplo, él te va a defender los consejos, por ejemplo. Lo anterior. Ajá, él te va a defender, creo yo, ¿no? Que los tribunales militares deben de permanecer como están, Intactos. ¿no? Ajá. Y que no deben de ir al Poder Judicial de la Federación, o sea, son visiones. Y entonces podemos Ajá. traer la contraparte. Sí, y podemos traer a Sergio Méndez Silva, por ejemplo, que es un experto en el tema del diálogo jurisprudencial entre la Corte Interamericana y la Corte nuestra, por ejemplo, ¿no? Entonces, Ajá. eso haría muy rico y si quieres, Nutritivo, sobre todo, para abrevar o nosotros, sea, ¿no? haríamos así como una mesa de análisis, podría ser, Perfecto. sobre algún tema específico, particularmente justicia militar, y ese sería el punto, ¿no? Pues de verdad será maravilloso, porque como lo han visto, queridos amigos, miércoles a miércoles, Plumas, gente experta, la expertise, les digo yo, no solamente del mundo jurídico, hablando también de militares, hablando de todo tipo de personas importantes en nuestro país que nos ha acercado el doctor Alejandro Carlos, de verdad, muchas gracias. Vamos a cerrar prácticamente a tambor batiente y le va a tocar iniciar el año, doctor, porque el próximo miércoles de Criminogénesis le toca el día 1. Así que vamos a ver con qué nos va a sorprender, con qué vamos a iniciar. Vamos a iniciar el año con Criminogénesis, vamos a ver con qué nos va a sorprender, no les vamos a contar con qué nos va a sorprender el doctor Alejandro Carlos. De verdad, es un placer, es un honor para nosotros aquí en INADEC TV, parte de Universidad INADEC, en el programa Más que Leyes, que estemos hoy en plena natividad compartiendo con usted, doctor. No, pues muchas gracias y sobre todo una de las cosas más importantes que se hacen en este programa, entiendo yo, es impulsar la investigación. Así es. Felicidades por ello, porque gracias a ese análisis, a esa investigación, las cosas pueden ponerse en perspectiva y quizá cambiar. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes y queridos amigos, gracias a usted, gracias queridos amigos, el líder del clan Criminogénesis, les digo yo, con el pin de Criminogénesis, los miércoles a miércoles, en nuestros miércoles de Criminogénesis, los invitamos a buscar la página www.criminogénesis.com y también ahí encontramos la revista hermana. Cadena de custodia, el éxito de la investigación para militares y para policías. Hablando precisamente de situaciones y de quien quiere empezar a conocer de la mano de los que saben la justicia militar y todo lo que conlleva. ¿Qué más podemos encontrar en esta revista hermana? No, pues bueno, los protocolos o algunos protocolos, el ABC de la cadena de custodia, no sé, cosas como muy importantes, muy básicas, que además, pues además todo el tiempo están cambiando. Que incluso para los peritos y más, teniendo la escuela aquí en INADEC, la Universidad de INADEC, les sirven a todo mundo conocer estos protocolos. Pues sí, digamos que la participación de los peritos es fundamental. Tenemos que trabajar también en darles un reconocimiento en todos los sentidos a los servicios periciales de este país, tanto en la justicia militar como en la justicia. Así es. En toda la justicia. Sin ellos no sería justicia como debe de ser, doctor. Pues sí, la parte fundamental. Son los técnicos, sí, pues. La parte técnica. Pues queridos amigos, de verdad, muchas gracias. De la misma forma, pues los invitamos a buscar la oferta educativa que Universidad INADEC tiene para ustedes. Visiten www.inadec.com
.edu.mx y ahí pueden encontrar todo lo que se les puede ofrecer en cada uno de los campus, así como direcciones y demás, diplomados, licenciaturas, maestrías, doctorados, postdoctorados, todo lo que la Universidad de INADEC les ofrece y estamos aquí gracias a ustedes. Soy Delia Linares Alvarado y a nombre de quienes hacemos el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia, feliz Navidad, feliz Natividad, un abrazo a todos nuestros amigos, a todos nuestros seres queridos, a todos los que nos miran y que nos dan el favor de su presencia día a día y que aún los programas grabados los siguen compartiendo y mirando. De verdad, muchas gracias. Gracias, doctor, un placer. No, muchas felicidades y felicidades a la universidad. Gracias.